Bueno, vamos a mirar un poco el tema de funciones de forma y cómo ellas entrarían a estar dentro de la formulación de elementos finitos y por qué es una herramienta tan importante cuando estamos hablando de elementos finitos. Adicionalmente, vamos a mirar cómo los elementos finitos pueden dividir una geometría en diferentes partes para poder solucionarse un sistema que pueda llegar a ser mucho más grande. Entonces, recordamos que desde los elementos finitos partimos de una formulación fuerte, lo que implica que debemos tener una, un funcional que hace parte de la ecuación gobernante que estamos trabajando, sea un problema de calor, de sólidos, de fluidos, de electromagnetismo, y a ese problema tenemos que aplicarle unas condiciones de frontera. Esto, como lo vemos aquí, está eh, programado o definido para una sola dimensión, pero puede ser extrapolable a dos o tres dimensiones con facilidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que son las funciones de forma y cómo ellas nos ayudan a poder valorar las variables en las diferentes posiciones de un dominio que estamos analizando. Entonces podemos partir o recordar desde esta geometría que tenemos ahí, donde tenemos un dominio que va desde 0 hasta L, donde en uno de sus laterales vale U1 y en el otro extremo vale U2. Y estamos aproximando lo que sucede entre U1 y U2 por medio de una línea recta como la estamos pintando acá. Vale mencionar que si pudiéramos trabajar con otra función para aproximar qué pasa entre U1 y U2, pues podríamos estar trabajando tal vez con una función parabólica. Ahora, mmm, vamos a mirar por aquí que esas condiciones de frontera que tenemos, cómo las podemos trabajar. Entonces tenemos que cuando x, partiendo de que este punto de aquí es x, cuando x es igual a 0, va a valer 1, y cuando x es igual a L, U va a valer U2. Por tanto, podemos, si vamos a trabajar con una aproximación lineal, podemos trabajar con esta función que tenemos aquí, donde es la ecuación de una línea, S0 más C1 por X, ¿cierto? Ahora, al incluir estas condiciones de frontera en esta ecuación, podemos encontrar cuánto vale C0 y cuánto vale C1, llegando a esta ecuación que tenemos aquí. Eso que nos permite que si nosotros conocemos el valor de U1 y el valor de U2, ¿cierto? En cualquier posición entre 0 y 1 nosotros podemos conocer el valor de Ux, ¿cierto? Esta misma forma que tenemos aquí podemos convertirla en unas funciones de forma. ¿Cómo las convertimos en unas funciones de forma? Las reordenamos poniendo o factorizando, dejando como factor común U1 para los términos que están acompañando a U1 y hacemos lo mismo para U2. Si tomamos este sistema, esta ecuación, y la organizamos en forma matricial, nos queda este sistema que tenemos aquí. Y al final podemos simplificar o más bien hacer una escritura un poco más precisa diciendo que n1 va a ser igual a 1 menos xl y n2 va a ser igual a xl. Por tanto, pues llegamos, esto que me está acompañando al u1 y u2, podemos llegar que esto que tenemos acá son las funciones de forma que queremos conocer, ¿cierto? Las funciones de forma tienen esta particularidad. Si nosotros llegáramos a mirar estas funciones de forma 1 menos xl y xl y las graficáramos, lo que nos daría sería lo siguiente. Nos daría que si graficamos la primera, nos dice que cuando x es igual a 0, n1 vale 1, es decir, en este punto de acá, y cuando x vale l, n1 se vuelve 0.
Es decir, podemos graficar esta línea que tenemos aquí en rojo. Lo mismo podemos hacer para XL, es decir, el segundo término que corresponde a N2 nos da esta forma. Ahora, ¿por qué son tan importantes las funciones de forma? Las funciones de forma son tan importantes porque unidas me permiten aproximar una variable entre dos puntos donde yo quisiera conocer ese valor, ¿cierto? Entonces, miren por ejemplo el ejemplo que, valga la redundancia, el ejemplo que les estoy presentando acá. Supongamos este problema. U1 es igual a 8 y U2 es igual a 25. Si nosotros aplicamos las funciones de forma, por ejemplo, cuando x es igual a 0, me está diciendo que las funciones de forma, ¿qué van a valer? Que cuando x es igual a 0, esto vale 1, ¿cierto? Y cuando x, bueno, y para el otro término, x siendo igual a 0, pues esto se me vuelve 0, ¿cierto? Esos dos. Entonces, reemplazamos y podemos obtener el valor de 8, es decir, el punto en la frontera. Si hiciéramos lo mismo para el otro extremo, me permitiría también conocer que corresponde al otro extremo, igual a 25, ¿cierto? Como lo hicimos el desarrollo acá. Lo interesante es que podríamos trabajar cualquier valor que esté entre 0 y L y podríamos obtener ese resultado con la simple razón o con la simple herramienta de tener la función de forma. Entonces la función de forma me da esa versatilidad de poder conocer cuánto vale una función en cualquier punto que yo la quiera evaluar. Bueno, ya con ese concepto de funciones de forma, pensemos que la función de forma se está aplicando sobre cada uno de los elementos en los cuales yo he dividido mi sistema. Partamos de que aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo o un dominio pues que tiene esta dimensión que tenemos aquí, que marcamos ahí en rojo, ¿cierto? Pero ¿qué hicimos? Resulta que comenzamos a dividirlo en diferentes partes, en diferentes elementos. En cada uno de estos elementos lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a analizar o definir funciones de forma. Entonces nos fijamos, por ejemplo, que aquí tenemos este elemento, ¿cierto? Este es uno de los elementos que queremos analizar. Y sobre este elemento nosotros estamos pintando, por ejemplo, una función de forma, ¿cierto? Para ese elemento, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, que la línea verde me está indicando la función de forma n2 y la línea roja me está pintando la línea n1, ¿cierto? Pero si nosotros siguiéramos tranquilamente, podríamos hacer lo mismo para el otro elemento y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos pintando esas funciones de forma. ¿Qué se quiere representar con esas líneas que pintamos ahí? Que para cada elemento que estemos analizando vamos a tener que aplicar unas funciones de forma y esas funciones de forma me van a permitir aproximar ese problema a un sistema matricial que al final yo pueda solucionar. Entonces volvemos a la definición original, que de dónde partimos. Partimos de que nosotros estamos buscando una aproximación a ese resultado. Esa aproximación no buscamos, o el objetivo no es buscar un resultado exacto, sino una aproximación. Esa aproximación ya hemos mencionado que la podemos trabajar a partir de una sumatoria polinómica, de una función polinómica, de acuerdo al número de términos que estamos trabajando. Y si revisamos lo que acabamos de hacer, nos damos cuenta que, por ejemplo, la función polinómica que queremos trabajar para nuestras funciones de forma son ¿qué? Son funciones lineales. Ahora, esas funciones lineales las podemos poner en función de cada uno de los elementos. Si nos fijamos aquí, vamos a concentrarnos en qué es n1 y qué es n2. Si nos fijamos, n1 se hace igual a esto que tenemos aquí, donde nos dice que está en función del tamaño del elemento. Si fijamos por aquí, h es el tamaño del elemento,
¿cierto? Y por acá tenemos este término que me está hablando de unas coordenadas locales arbitrarias al elemento que estamos analizando. Y si nos fijamos, este valor va a variar entre 0 y h. Esa es una forma que nosotros podemos representar y vamos a representar los resultados que estamos analizando. Si nos fijamos, solucionamos este sistema un poquito, nos va a quedar que h e sobre he menos e sobre he, donde esto que tenemos aquí pues se hace igual a 1 y esto lo podemos poner como una función cualquiera, puede ser por ejemplo 1 menos x, o sea, este valor de acá lo convertimos en x. Lo mismo pasa por acá, al final esto es exactamente igual a esto que tenemos acá y esto nos queda x. Estas son, si nos fijamos, también funciones de forma un poco simplificadas. ¿Por qué? Porque si estamos evaluando, por ejemplo, un valor que va desde 0 hasta 1, ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, x vale 0, pues esto se vuelve 1 y esto se vuelve 0. Y cuando x vale 1, esto se vuelve 0 y esto se vuelve 1. De esta forma, nosotros podemos llegar a sistemas o a ecuaciones que me definen lo que son las funciones de forma. Y estas que acá acabamos de escribir las vamos a utilizar en un ejemplo que vamos a ver más adelante. La aproximación donde nosotros vamos a aplicar las funciones de forma es la ecuación, va a ser la ecuación o el método de Galerkin. Que el método de Galerkin, recordemos que hace parte de lo que son las aproximaciones de residuos ponderados, donde lo que se hace es que se toma una función peso y se le aplica al residuo de la función que nosotros estamos analizando. En el caso del método de Galerkin, hacemos que esa función de peso por el cual vamos a multiplicar nuestro residuo va a ser igual a la función que aquí llaman función de interpolación, pero que también se puede llamar la función trial. Aquí tenemos el problema que vamos a resolver. Ese problema, cuando apliquemos las funciones de forma, vamos a llegar a un sistema de este estilo, a un sistema de este estilo que estoy pintando acá en verde, donde vamos a llegar a una matriz de rigidez, vamos a llegar a unos términos independientes u y vamos a poner, unos términos dependientes u y a unos términos independientes fi. Hasta ahí tenemos que llegar. Pero la ventaja acá es que ya este ni lo vamos a reemplazar es para unas funciones de forma en particular, donde aquí ya no vamos a considerar un elemento, no vamos a considerar un elemento, ¿cierto? Así como se puede pensar originalmente, sino que vamos a pensar en ya varios elementos sobre el mismo dominio que estamos analizando.